Okay. Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con el seminario de becarios. Hoy está con nosotros Francisco Alvarado, del IMATE. Gracias por venir, Francisco. Bienvenidos. El título de la presentación es la fórmula general. Esa es cosa del pasado, de integrales de ecuaciones trascendentales, integrales de Cauchy y una cámara, ¿no? Entonces, en particular, pues me gustó el título, porque el método que voy a estarles hablando es como un método general, así como la fórmula general es para resolver polinomios, un método como general para resolver, en este caso, ecuaciones trascendentales. Y para ello se van a necesitar varios ingredientes y en una de las aplicaciones vamos a toparnos con una cabra, ¿no? Ok, entonces primero, para estar todos en sintonía y para estar como más o menos de acuerdo en qué nos estamos refiriendo, vamos a ver una definición de lo que es una ecuación trascendental, que esta definición pues, está sacada de Wikipedia, que es la que viene ahí. Entonces, pues, según Wikipedia, una ecuación trascendental es una igualdad entre dos expresiones matemáticas, pues, funciones o demás, en las que no aparecen, aparecen una o más incógnitas relacionadas mediante operaciones matemáticas que no son únicamente polinómicas o algebraicas, es decir, que no son polinomios, ¿no? O sea, cualquier cosa que no sea un polinomio es una ecuación trascendental, ¿no? Que aparezcan senos, exponenciales, logaritmos, hiperbólicas y demás, ¿no? Todo eso lo vamos a referir con ecuaciones trascendentales. Okay. Unos ejemplos de ecuaciones trascendentales son estas de aquí. Esta en particular, la primera, se usa una función que se llama W de Lambert para resolverla. Esta solución de aquí es una ecuación trascendental, ya que aparece la X afuera y el coseno, y esta también es otra. Entonces son ejemplos de ecuaciones trascendentales, ¿no? Y ahí le puedes poner cualquier función y se va a convertir en otra distinta. Entonces, ¿cómo particularmente o cuál es el método clásico para resolver esta clase de ecuaciones? Pues por aproximación irregularmente, ya sea por teoremas de punto fijo, o sea, iterando la función varias veces hasta que dé la solución, como método de derivada, derivando como el método de Newton para encontrar ceros de funciones, o pues como Ramanujjan, pues que te diga la respuesta Jesucristo, ¿no? Si no, no hay forma de encontrarlo, ¿no? Y particularmente hay ecuaciones trascendentales que sí se pueden resolver. No sé, el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1, esa tiene solución para todos los números reales, ¿no? Pero hay ecuaciones para las cuales no hay una fórmula cerrada ni una solución explícita, que en realidad es la mayoría de ellas. Entonces, aquí es donde entra el método de Burnison y Seward, que trabaja en la tesis de la licenciatura. Y en resumidas cuentas, y para iniciar todo esto, el método consiste, bueno, en el análisis complejo hay muchos métodos para atacar este tipo de ecuaciones. Uno de ellos es el principio del argumento, otro es el teorema de Roche. El principio del argumento te cuenta la cantidad de ceros que hay en una región de una función. El teorema de Roche te da condiciones para las cuales dos funciones distintas tienen la misma cantidad de ceros. Pero en concreto el método de Burnison-Seward va a consistir en descomponer nuestra función trascendental en esta factorización, por así decirlo, donde esta función L que aparece aquí arriba va a contener la información de las singularidades de la función, y esta función S va a resultar ser una función racional, es decir, un cociente de polinomios. Entonces, como esta función exponencial nunca se anula, porque es la exponencial, va a resultar que los ceros de la función van a ser los mismos que los de esta función racional, y eso quiere decir que entonces los ceros de la función van a ser los ceros de un polinomio, y eso sí lo vamos a poder resolver. ¿Ok? Entonces, para llegar a este resultado, y en particular el método para obtener ahora sí la representación de quién es el polinomio que aparece aquí, vamos a necesitar tres ingredientes. El primero son integrales de Cauchy, que esta nos va a dar toda la herramienta para poder estudiar esta función que aparece aquí arriba, que va a ser una integral de Cauchy. El segundo es el comportamiento de las integrales de Cauchy en los extremos de la curva de la integración. Este estudio nos va a dar la información necesaria para conocer quién es la función S. Y el tercero, el problema de Privalov, nos va a dar las condiciones necesarias para poder factorizar la función de esta manera. Entonces, cada uno de estos puntos es importante y cada uno nos va a dar lo necesario para poder llegar a este resultado. Entonces, primero que nada, integrales de Cauchy. Pues aquí está la definición, ¿no? Más formal, pero en sí, nosotros la integral de Cauchy formada por una función h que cumple unas ciertas propiedades va a ser esta integral de aquí compleja, donde la curva gamma pues, es una curva regular simple que puede ser cerrada o no. A lo largo de la plática tal vez me refiera a curvas como arcos, y cuando haga eso me voy a referir a una curva que no sea cerrada. Entonces, un arco es una curva no cerrada.
Entonces esta integral, si la ven del lado derecho, aparece en la fórmula integral de Cauchy que se ve en variable compleja, ¿no? Si nosotros cambiáramos esta función h por la f, esa sería la fórmula integral de Cauchy. Entonces lo que aquí se hace es como al revés, ¿no? Estudiar este tipo de integrales y ver qué cumplen, qué propiedades cumplen. Entonces, en particular, como esta, voy a poner aquí un... Iba a ocupar el pizarrón, pero no para que se entienda un poquito mejor. Si esta es la curva gamma, los puntos que te tomas están aquí para integrar. Okay, pero la z que aparece en la función puede estar en cualquier lugar del grado completo. Puede estar aquí adentro, sobre la curva o acá afuera. Entonces, estos tipos de integrales se puede probar que van a ser una función analítica en cada una de esas componentes adentro y afuera, que en particular regularmente no van a tener nada que ver entre sí. Entonces el ejemplo más sencillo es tomarme cualquier curva cerrada y h la función constante 1 y un resultado que se ve muy fácil en variable compleja es que este integral de aquí vale 1 si te tomas un z en el interior de la curva y vale 0 si te tomas un punto afuera. Entonces ahora, para estudiar de forma completa estas integrales, pues nos interesaría saber qué pasa si me tomo un punto exactamente en la curva. Si nosotros pensamos en eso, pues en un principio este integral no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque si me tomo un punto en la curva, pues aquí va a haber pues algo del tipo 1 sobre 0, ¿no? Entonces eso no va a estar definido y no vas a poder sacar nada de información ahí. Entonces por ello se define un valor para esos puntos. Entonces en variable real se define algo que se llama el valor principal y en variable compleja aquí también. Entonces, ¿cómo vamos a definir la integral de Cauchy en los puntos sobre la curva? Pues con la siguiente construcción. Vamos a tomarnos un punto sobre la curva y un disco suficientemente pequeño alrededor de él, donde vamos a llamar gamma sub rho este cachito de aquí, donde rho es el radio del disco que me estoy tomando. Y entonces voy a tomarme esta integral sobre la curva gamma menos este cachito. Entonces, como el punto T0 está aquí adentro del cacho que le quité, pues esta integral aquí sí está bien definida, sí se puede calcular. Ahora, si el límite, cuando yo hago tender ρ a 0, existe, entonces a este límite le voy a llamar el valor principal de la integral en ese punto. Y entonces pues, lo que se prueba es que ese valor principal coincide con el valor de la integral cuando la integral de por sí ya existe. Entonces, yo puedo definir a la integral de Cauchy como este límite cuando me agarro puntos sobre la curva. Entonces, regresando al ejemplo que vimos, si nosotros calculamos y hacemos las cuentas, va a resultar que el valor principal de este integral vale 1/2 si me tomo puntos sobre la curva, ¿no? Entonces parece bien curioso, ¿no? Afuera vale 0, adentro vale 1 y adentro vale como un promedio, ¿no?, de ellos dos. Pero regularmente no va a tener nada que ver entre sí estos tres valores. Otro ejemplo es este de aquí. En realidad es el mismo, es la misma función aquí adentro, pero me estoy tomando una curva que no es cualquiera. Me estoy tomando una curva, un arco, que en este caso es el intervalo a, b. Y si yo hago las cuentas, me va a salir que este integral de aquí, con el valor principal, me sale este logaritmo. Entonces, otra vez recordando, como la chi está aquí adentro, esta integral en el sentido normal no está indefinida, no se puede definir, pero con el valor principal le podemos asociar ese valor. Ahora, una cosa a tener muy en cuenta de aquí en adelante es que si nos fijamos en el resultado que obtuvimos, este resultado es singular en los extremos de la curva que estamos considerando, ¿no? Si yo me tomo chi igual a, aquí va a haber algo del 1 sobre 0, ¿no? Entonces no va a estar definido. Si tomo chi igual a b, me va a salir el logaritmo de 0, que es pues, el logaritmo real en 0 se va a menos infinito, ¿no? Entonces, aunque yo me tomo una función que es constante aquí, la integral de Cauchy formada por esa función puede ser no singular, puede ser singular en los extremos de la curva, ¿no? Entonces eso es un detalle que ahorita lo menciono, pero va a ser importante después. Entonces, este ejemplo, los ejemplos que vimos muestran que la integral de Cauchy puede existir cuando la integral normal no lo hace. Entonces una condición suficiente para que sí exista el valor principal es esta de aquí. Entonces la condición de Holder, o decimos que una función h satisface la condición de Holder o es Holder continua si cumple esta desigualdad de aquí, con mu y gamma número real es mayor que 0. Si recuerdan, eso se parece mucho a la condición Lipschitz de continuidad, pero eso pasa cuando la gamma es mayor que, no, es sin esta creo de aquí, no recuerdo bien. Entonces, si h cumple la condición de Holder para todo punto, y con las mismas constantes vamos a decir que satisface la condición uniforme de Holder.
Y el conjunto de todas las funciones en ese conjunto que satisfacen la condición uniforme de Holder la vamos a anotar por este conjunto, pero la gamma solo la vamos a tomar entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque si yo me tomo gamma mayor que 1 se puede probar que las únicas funciones que cumplen eso son las funciones constantes. Entonces solo me voy a tomar esta condición de aquí. Entonces esta condición va a ser la suficiente para que exista el valor principal en ese punto. Entonces con ello llegamos a este teorema. Yo me tomo z0 un punto en la curva gamma. Entonces la integral de Cauchy formada por h existe para z igual a 0. Y más aún existe su valor principal, no siempre que la función h sea Holder continua en ese punto. Y además, si la curva que me estoy tomando es cerrada, entonces yo puedo calcular el valor principal de esta manera, donde ahora esta integral sí existe de forma normal, por así decirlo. Entonces si yo regreso como al ejemplo que vimos con la función h, que es la constante 1, pues esta integral me daría 0, me salía un medio y la función h vale 1, entonces me saldría que el valor principal de la integral me salía un medio, ¿no? Que fue lo que obtuvimos. Entonces sí coincide con el ejemplillo que vimos. Entonces, como les dije, este ejemplo de aquí nos muestra que cuando nos aproximamos por puntos por afuera y por adentro a puntos sobre la curva, no necesariamente nos da lo mismo que el valor principal. Entonces esto, nosotros vamos a querer saber qué pasa en el caso general, no cómo se relacionan esos tres valores en el caso general, cuando te aproximas por puntos por adentro, por afuera o por puntos en la curva, que en el punto sobre la curva es el valor principal que comentamos. Entonces, para ello necesitamos considerar qué es aproximarnos por adentro y por afuera de una curva, tanto cerrada como no. Entonces, pues ya así de forma sencilla, ¿no? Aquí está obviamente la definición más formal, pero pues de forma sencilla nos tomamos cualquier curva, ya sea cerrada o no, una circunferencia, un disco suficientemente pequeño, vamos a tomarnos de la dirección de la curva, que sería este vector tangente. Cuando lo multiplicamos por i, nos va a dar esta dirección, como si estuviéramos en una carretera, pues estaríamos mirando hacia la izquierda, y entonces a ese lado le vamos a llamar el conjunto de más, y al otro lado contrario el conjunto de menos. Si nuestra curva es cerrada y orientada positivamente, pues el conjunto de más va a ser el interior y el de menos va a ser el exterior. Entonces vamos a definir f más en el punto z0 como este límite, cuando te aproximas a puntos por d más, y f menos cuando te aproximas por punto por d menos. ¿Okay? Entonces tenemos este teorema que se llama la fórmula de Sojovsky o también fórmula de Plemech. Y en mi ahora investigación llegué a la conclusión de que depende si eres ruso o estadounidense, como le llames, ¿no? Porque pues, para ellos sus compatriotas fueron los que lo descubrieron, pero bueno. Entonces nos tomamos una curva suave y simple, tal que la función h sea Holder continua en toda la curva. Aquí hay otra condición que no voy a meterme en ella. Entonces esta integral de Cauchy va a resultar ser también Holder continua y los límites van a existir uniformemente para todo punto sobre la curva, a menos que sean los extremos, y además se van a cumplir estas fórmulas, que aproximarme por adentro va a ser igual al valor principal más un medio, el núcleo, por así decirlo, de la integral de Cauchy, y aproximarme por afuera va a ser igual al valor principal menos un medio. Entonces si yo regreso otra vez al ejemplo que vimos con la función h constante 1, si yo me aproximo por adentro, ¿se acuerdan que nos valía 1, ¿no? La integral? Entonces la función, el valor principal nos daba que era un medio, y un medio más un medio, pues da 1, ¿no? Lo que habíamos obtenido. Y acá un medio menos un medio nos da 0, que era aproximándonos por afuera. Entonces esto, y además, todo el teorema te dice más que estas dos funciones también son Holders continuas sobre la curva. Bueno, uniformemente Holder continua sobre la curva. ¿Ok? Entonces, estos teoremas, si se fijan aquí, la condición que me salté es que si gamma es cerrada, yo me voy a tomar gamma prima como toda la curva, pero si no es cerrada, me voy a tomar gamma prima cualquier subarco que no contenga los extremos de la curva. ¿Por qué? Porque como vimos en el ejemplo 2, puede que lo que te resulte de valor la integral no sea continuo ni siquiera en los extremos. Entonces, por eso no podemos hablar de ellos, ¿no? Y de hecho estos teoremas y todo lo que vimos no hacen ninguna declaración sobre qué pasa ahí. Entonces el siguiente paso es saber qué pasa con las integrales de Cauchy en los extremos. Como vimos en el ejemplo y como lo que acabo de mencionar, va a haber algún tipo de singularidad en los extremos. Y eso se trabaja en la tesis y se demuestra qué tipo de singularidad es. Si yo me tomo igual la integral de Cauchy formada por h, donde h es una función Holder continua, uniformemente Holder continua sobre toda la curva, entonces cuando yo me aproximo a los extremos de la curva,
la función f va a tener este comportamiento asintótico, es decir, va a tener una singularidad de este estilo, un logaritmo, ¿no?, que en el texto, en la tesis lo llamamos como una singularidad débil, ¿no? Y aquí aparecen otros términos, ¿no? Y esta función extra es una función analítica en cada uno de esos puntos, ¿no? ¿Okay? Entonces lo importante de esto es, si yo agarro una función que es Hölder continua, la integral de Cauchy formada por h va a tener una singularidad débil en los extremos. En la tesis se trabaja con otro tipo de singularidades donde incluso la h puede ser singular en los extremos, ¿no? Pero para el método es suficiente este comportamiento, ¿no? Y para demostrar esto pues, se necesita pues, varios de los teoremas que vimos antes. El tercer ingrediente que dijimos para ver qué era, para ejemplificar el método, es el problema de Privalov. Que el problema de Privalov es una de las aplicaciones de las integrales de Cauchy. Entonces el problema de Privalov te dice lo siguiente: me tomo una curva igual suave, simple y positivamente orientada. Vamos a anotar por D el complemento de gamma, es decir, todo lo que está afuera, tanto adentro como afuera, si es que es cerrado. Y vamos a tomar dos funciones uniformemente Hölder continuas sobre la curva, tal que A de t es distinto de 0. Entonces el problema consiste en encontrar una función f que sea analítica en el complemento, que existan sus límites laterales, que así se llaman, y que satisfaga esta relación lineal, ¿no? Es decir, que aproximarme por adentro es igual a un múltiplo de aproximarme por afuera más otra función. Ahí. El problema se llama homogéneo si esta función es la constante 0. Y en nuestros textos también este problema se le llama el problema de Hilbert. Entonces ahí, o de Riemann, también encontré unos textos que le llamaban el problema de Riemann. Entonces, aparte de que cumplan estas condiciones, vamos a llamar una solución a este problema a cualquier función que cumpla, que tenga lo más un polo en infinito, porque se prueba que este problema no tiene una solución única. Entonces, para restringir un poco las soluciones que hay, vamos a pedir esta condición extra de aquí. ¿Ok? Pues, utilizando toda la herramienta de las fórmulas de Sojovský y demás, se puede probar que las soluciones al problema de Privalov homogéneo están dadas por esta función, esta familia de funciones donde S de Z es cualquier función analítica con singularidades aisladas en los extremos de gamma y con nomás un polo en infinito, y esta función L de Z es esta integral de aquí, ¿no? Que si se fijan bien, pues es una integral de Cauchy, ¿no? Donde ahora la función h es este logaritmo. ¿Cómo se prueba esto? Primero demuestras que esta exponencial con esta función L es una solución particular del problema, y después se prueba que si tú multiplicas esta solución por una función que cumple estas condiciones, también va a ser una solución, y esas van a ser todas. Entonces, si se fijan, esto ya nos da como la condición, la representación que buscábamos, ¿no? Entonces el objetivo aquí es ahora ver cómo utilizar estas tres cosas para poder encontrar un método para encontrar soluciones de ecuaciones trascendentales, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Entonces ya están las tres herramientas. Entonces, antes de que vean ese papaya, como les digo, tenemos todas estas herramientas, pero esas herramientas por separado no te dicen nada. Entonces lo interesante, lo que hicieron Burnison y Seward fue darse cuenta de que podían utilizarlo para factorizar justamente una función en ese estilo. Y ellos lo hicieron, en sus artículos lo hicieron como hablado, pero el autor de un libro que se llama Henry Shippe logró compactarlo en un tipo como teorema. Entonces ese es el teorema que voy a escribir aquí, un poco modificado para que se entienda mejor, pero es esto, ¿no? Entonces el teorema y el teorema principal para utilizar el método es el siguiente. Si yo me tomo gamma, un arco suave y simple, y una función tal que tiene que cumplir 5 condiciones. La primera, que sea analítica en todo el plano complejo menos la curva, es decir, que tenga un corte de rama. 2, que tenga lo más un polo en infinito. 3, que en los extremos de la curva tenga este comportamiento, donde esta epsilon va a ser importante, esta epsilon que aparezca aquí. En todo punto interior los límites existen y son distintos de 0, y si yo defino esta función, también los límites cuando aproximo los extremos existen, y además el logaritmo de esa función es Hölder continuo en la curva. Entonces, si se cumplen estas 5 condiciones, yo puedo asegurar que la función f admite la descomposición esta de aquí, donde la función L es justo la que vimos en la solución del problema de Privalov. Y además se puede probar que es una función racional, cuyos ceros entonces van a ser los ceros de la función f. Entonces aquí va a haber
distintos problemas, ¿no? El primero es que no me va a bastar con saber que esa es una función racional para conocer los ceros de la función f, ¿no? Yo tengo que poder caracterizar bien quién es la función s y conocerla bien para poder yo despejar, ¿no? Y encontrar la solución. Entonces, las primeras condiciones que aparecen aquí en realidad son las condiciones para que la función f sea, bueno, para que la función f sea una solución del problema de Privalov. Pero pues eso se ve aquí un poco en el bosquejo de la demostración, ¿no? Por las hipótesis 1, 2, 4 y 5 podemos construir esta función, ¿no? Ya que pues, f más y f menos son distintos de cero, son continuos y demás. Entonces, por las hipótesis esta también podemos asegurar que entonces esta función f es una solución a este problema, ¿no? Eso es claro, ¿no? Yo defino así la función, entonces claramente esa tiene que ser una solución, porque así la construí. Entonces, por el teorema 4 que vimos, cualquier solución del problema de Privalov se tiene que ver de esta forma, donde la función L es esta integral, ¿no? Y donde la función S es una función que tiene singularidades aisladas en los extremos de la curva en infinito. En virtud de la hipótesis 2 y 3, estas singularidades de la función S tienen que ser los más polos y entonces la función S tiene que ser racional, ¿no? Ese es un teorema que existe. No lo voy a poner aquí, pero pues eso pasa. Entonces, ya que la exponencial nunca se anula, los ceros de la función f son los de la función s. Entonces ahora, como les comentaba, tenemos que describir completamente quién es s para conocer los ceros de f. Si yo despejo, ¿no? Claramente pues la función s va a ser esta. Está aquí despejando, ¿no? Entonces, ahora yo me voy a tomar la serie de Laurent de la función f en infinito. Donde está ahí, que aparece aquí abajo, es el orden del polo de f en infinito, ¿no? Así se escribe la serie de Laurent. Y ya. Entonces lo que yo voy a hacer es justamente encontrar la serie de Laurent de esta función, que es con lo que yo empiezo, entonces se supone que yo ya la conozco. Voy a encontrar la serie de Laurent de esta función y al hacer el producto voy a encontrar la serie de Laurent de esta función. Ahora, para este término de aquí, pues yo voy a decir que se ve de esta forma, ¿no? Con algunos coeficientes b sub n, su serie de Laurent. Esta integral de aquí, la función L que vimos que era la integral, si yo desarrollo este término acá abajo en series de potencias, ya puedo encontrar la representación en series también de esta función, que va a ser esta de aquí. Menos L de z va a ser esta serie de Laurent también con estos coeficientes, donde cada uno de estos coeficientes es esta integral. Entonces, usando esta propiedad de la derivada, derivando esta función y usando esta propiedad, yo puedo derivar la serie de la función L, multiplicarla por esta serie, y va a ser igual a la derivada de esta, ¿no? Entonces, comparando coeficientes, que me va a quedar todo en términos de b, voy a encontrar una fórmula de recurrencia para los términos b. Me va a salir que b0 es igual a 1 y todos los demás términos cumplen esta relación de recurrencia, ¿no? Que depende de todos los anteriores. Entonces, multiplicando esta serie, yo voy a poder obtener tantos términos de la serie como yo quiera, ¿no? O sea, multiplicando, uno por uno, voy a tener tantos como yo quiera. Sin embargo, y aquí lo denoto en negritas, conocer un número finito de estos coeficientes no es suficiente para conocer exactamente quién es la función, ¿no? Porque si yo la corto, pues esa cosa es un polinomio, ¿no? Entonces no necesariamente me va a dar toda la información de la serie. Sin embargo, yo sé que la función S es una función racional. Entonces, como el orden de los polos en TK yo voy a definir como lo más RK, entonces un teorema que te dice es que toda función racional es suma de sus partes principales. Entonces la función S se tiene que ver de esta manera. Donde está R0, bueno, I es el orden del polo en infinito, R0 es el orden del polo en T0 y R1 es el orden del polo en T1. Entonces, si yo ahora comparo esta serie con esta de acá, me va a salir un sistema de ecuaciones en términos de estos coeficientes A, N y Bn. Va a tener n ecuaciones de n incógnitas y entonces yo voy a poder resolverlo y conocer quiénes son esos coeficientes. Y una vez conociendo los coeficientes, entonces yo puedo describir completamente la función S, que va a ser esta suma finita. Ahora, en lo anterior es indispensable conocer el orden de los polos de S en los extremos de la curva, ¿no? Y gracias a lo que se desarrolla en la teoría que se desarrolla de las formas integrales de Cauchy y cómo se comportan en los extremos de la curva, yo puedo obtener estos límites para el orden de los polos en esos puntos. Entonces, voy a obtener que la función S va a ser una función racional, ¿no? Esto es un cociente de polinomios aquí. Y entonces, la función S va a tener un número finito de ceros que van a ser los ceros de la función f. Entonces, esto se ve un poco bien abstracto, por no decir
bien complicado, pero se va a ver mejor ejemplificado en los ejemplos, ¿no? Esta fue ya la primera parte de la plática. Estoy justo a tiempo. Entonces ahora sí, aplicaciones del método, para que ahora sí se vea claramente lo que estamos haciendo. Entonces, como si le llaman el resumen, vamos a ver 3 aplicaciones. El primero va a ser el determinante de Lopatinsky, que vamos a... Bueno, la primera aplicación es para localización y encontrar fórmulas para ceros. La segunda aplicación es para encontrar fórmulas explícitas para una solución de una ecuación trascendental. Y el tercer ejemplo es para ver cómo utilizar el método para encontrar inversas de funciones. Entonces, comenzando con las siguientes 2 diapositivas solo es el contexto y la ecuación importante va a aparecer a continuación después. Entonces, un problema de ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas con valores de frontera es el siguiente, ¿no? Si asumimos el semiespacio XD con RD es elástico y isótropo, las ecuaciones de movimiento en ausencia de fuerzas externas se pueden expresar de esta manera. Entonces, no voy a escribir qué es cada cosa, pero eso no es lo relevante del método. Y además se supone que se cumple esta condición de frontera. Entonces, lo que ustedes se tienen que quedar es que yo quiero encontrar unas soluciones en este término U que aparece aquí. Y en realidad el objetivo es determinar si este problema está bien planteado en el sentido de Hadamard. ¿Eso qué quiere decir? Que este sistema, que la solución de ese sistema sea única y que dependa continuamente de los parámetros del problema. Entonces, entra, ya para resolver entra estos señores, Kreis y Lopatinsky, que desarrollaron una teoría que te dice que tú puedes a este problema asociarlo a un determinante que se llama, una función que se llama el determinante de Lopatinsky, que en este caso particular el determinante de Lopatinsky asociado a este problema es esta función de aquí, donde esta función, este parámetro tau, es un número complejo con parte real positiva. CS es este término, CP es este término, que son cosas físicas, entonces no es muy relevante ahorita. Y entonces lo que se prueba es que este problema que vimos está bien planteado en el sentido de Hadamard si este determinante no tiene ceros en este conjunto C+, es decir, no tiene ceros con parte real mayor que 0. Ahora, en este caso en particular de esta función, debido a esta simetría, debido a que aparece el t cuadrada, tau cuadrada, tau cuadrada, entonces si tau es una solución, menos tau también lo es. Entonces, en realidad lo que vamos a buscar es encontrar si esta función tiene ceros con parte real positiva, pero como por la simetría también tenemos que ver que no tenga ceros con parte real negativa. Es decir, vamos a buscar que solo tenga ceros puramente imaginarios, ¿no? En el eje imaginario. ¿Ok? Vamos a suponer esto de aquí, que son las condiciones que se tienen que hacer. Vamos a hacer este cambio de variable, donde debido a estas condiciones esta gamma va a ser un número entre 0 y 1. Entonces el determinante de Lopatinsky se va a ver de esta manera. Pero no vamos a trabajar con esta función, nosotros vamos a trabajar con esta de aquí. ¿Por qué con esta? Si nos fijamos, esta ecuación de aquí arriba en 0 se anula. Entonces si nosotros trabajamos con esta de acá arriba nos daría información de un 0 extra que no nos importa. Entonces por eso dividimos sobre 0, sobre z, para quitarlo. Y vamos a trabajar con esta función, ¿no? Quitando también esta constante de ahí. Entonces los ceros de esta función f son los mismos que los de esta función, de este determinante de aquí. Y esta función es a la que le vamos a aplicar el método. Entonces esta función y esta ecuación trascendental, por así decirlo, es el ejemplo perfecto para aplicar el método. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos que la función tenga un corte de rama, porque necesitamos trabajar sobre una curva. Y debido a estas raíces, esta función ya lo tiene. Y además esta función ya de por sí, si ustedes despejan, si ustedes igualan a 0 y despejan, les queda un polinomio de grado 4. Entonces en realidad, esta también ya tiene de por sí un número finito de ceros. Entonces vamos a aplicar el método a encontrar la solución de esta función. Primero vamos a ver que se cumplen obviamente las hipótesis. La función ahí va a resultar ser analítica en C menos esta curva, que este es el corte de rama que tiene, el intervalo 1,1 sobre gamma, que como gamma está entre 0 y 1, esto sí es mayor que 1. Va a resultar que tiene un polo simple en infinito. En los extremos de la curva, que en este caso es 1 y 1 sobre gamma, se va a comportar de esta manera. Si se fijan, aquí hay un 0, ¿no? Es decir, está acotado por una constante. Y en los puntos interior y
si te aproximas por puntos por arriba y por abajo, que aquí en este caso como la curva es esta, es un intervalo, F más, el conjunto F más es lo que está acá arriba y el conjunto F menos es lo que está acá abajo. Entonces cuando yo me aproximo por puntos por arriba, esta raíz de aquí va a cambiar el signo y va a salir una I, y debido a esta raíz de acá va a cambiar el signo y va a salir un menos I cuando me aproximo por abajo. Entonces se van a ver estos dos de esta manera. La función a de t se va a ver de esta manera. Aquí nada más pues dividir f más sobre f menos y dividir sobre t menos 2 al cuadrado en ambos lados. Esto lo hice por algo en particular, ahorita lo vamos a ver. Si nos fijamos, cuando nos aproximamos a 1 y 1 sobre gamma, esta cosa se hace 0. Entonces a de t vale 1 en ambos casos. Y debido a esta identidad, el logaritmo de esto es igual a 2 veces los i por la cotangente. Pues el logaritmo de esta función a de t, que por eso la escribí de esta manera, va a ser igual a 2i por esta función θ de t, que es esta cotangente. Entonces lo importante también aquí es que tal vez cuando trabajamos con el método pareciera que solo estamos trabajando en los números complejos, ¿no? Pero aquí en realidad, si nos fijamos, ya esta función de aquí es completamente real. Y esta i de aquí después va a desaparecer y lo que nos va a quedar es algo completamente real. Entonces no es difícil ver que esta función θ de t es positiva, acotada y continuamente diferenciable. Entonces eso implica que este logaritmo es cordel continuo sobre la curva, y haciendo el análisis de esta función podemos darnos cuenta que también es cordel continuo en los extremos de la curva. Entonces ya se cumplen todas las hipótesis que se necesitan. Entonces por el teorema vamos a poder descomponer esa función como este producto, donde la función S va a tener polos en 1 sobre gamma, y gracias a lo que se probó, R0, o sea el orden del polo en 1 va a ser 0, y el orden del polo en 1 sobre gamma también va a ser 0, y eso quiere decir que S tiene singularidades removibles ahí, y en infinito, debido a que la función f tiene un polo en infinito, también la función S lo va a tener de orden 1. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que escribir a f como sucede de Laurent, que esto pues así se escribe, ¿no? Escribe la de Taylor y lo divides 1 sobre z y te da esto. Y la exponencial, por lo que vimos por estas coeficientes de recurrencia, se va a ver así, donde está m0 va a estar esta integral, que si se fijan esta i se va a cancelar con la i que aparecía, y entonces esta integral que aparece aquí ya es completamente real, la integral de 1 a este número de la función θ de t. Haciendo el producto de estas dos cosas, vamos a obtener que la función S se ve así, más otros términos, no nos interesan los otros términos. Ahora bien, como la función S tiene singularidades removibles en estos dos puntos, las partes principales en esos puntos van a ser 0, y como el polo en S es igual en infinito, es simple, entonces el número que llamamos i va a ser igual a 1, entonces de lo que se vio en el teorema vamos a tener que la función S se ve de esta manera, como un polinomio lineal. Entonces comparando coeficientes de estas dos cosas, vamos a tener que pues, evidentemente la función S tiene que ser estos términos. Este coeficiente va a ser el S0 y 1 va a ser el S menos 1. Entonces este es este polinomio lineal, por lo que vimos, va a tener los mismos ceros que la función f, ¿no? Entonces el único cero de esta función va a ser este de aquí, que por lo que vimos va a ser el único cero que tenga esta función. Ahora nosotros, analizando la integral que aparece aquí, se puede probar que esa integral esta diferencia es positiva, y entonces haciendo el cambio de variables originales, como la solución esta de aquí z0 es positiva, si yo despejo aquí la tau, me va a salir menos este 0, va a ser negativo, y al sacar la raíz me va a quedar un número puramente imaginario. Entonces voy a tener que tau se ve como esto de aquí, o esto de aquí, donde este término de aquí adentro ya es positivo, y entonces nos quedó que el 0 de la función o el determinante de Lopatinsky es efectivamente un número puramente imaginario, ¿no? Entonces estas son las únicas soluciones de esta ecuación, y como son puramente imaginarios pues se satisface la condición. Entonces, además de decirnos que sí son puramente imaginarios, si nos fijamos obtuvimos una expresión analítica de los ceros de esa función, donde esta es una integral real, ese es un número, ¿no? Es un número que está determinado por esa integral que vimos. Entonces, como vimos en este ejemplo sencillo, aplicar el método nos dio una solución a una ecuación, en este caso era un polinomio de grado 4, que en otros métodos saldría mucho más complicado. Entonces, visto esto, vamos a ver
o a otra aplicación, de la cual estoy más particularmente orgulloso, es el problema de la cabra. ¿De dónde sale este problema? Este problema me lo encontré por casualidad en YouTube. No, miré que me salió por casualidad en un ¿cómo se llama? En un reel de YouTube, no se llama diferente, pero sí, un reel de YouTube. Un short de YouTube. Y pues miré que el problema tenía relación con una ecuación trascendental. Entonces pues me propuse aplicar el método de esa ecuación. Y la verdad, este problema fue el más fructífero que me encontré y por el que más aprendí para utilizar este método, ya que me topé con muchos problemas que me hicieron aprender a cómo solventar varias cosas que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, como les dije, el primer problema es como el método, la primera función que vimos es una función ideal, ya que tiene un número finito de ceros, ya era un polinomio y ya tenía un corte de rama. Pero aquí vamos a ver que en este caso no va a ser el caso. Entonces, la primera mención de este problema ocurrió en este año en una revista, pero era un poco distinto, ¿no? Y en este año este señor ya publicó el problema en otra revista, ya como se conoce hoy en día, ¿no? Entonces, el problema de la cabra dice lo siguiente: en el punto Q de un prado circular, vallado de radio R grande, está atada una cabra. Entonces, la pregunta es: ¿de qué radio R chiquito debe ser la cuerda con la que se amarra la cabra para que el área que pueda aplastar, que es esta área de aquí, sea exactamente igual a la mitad de toda el área circular? Entonces esa es la pregunta, que parece como que se puede resolver con trigonometría y demás, ¿no? Pero va a resultar el caso que no se puede resolver así. Bueno, como curiosidad, esta cosa de aquí está a escala. Esta área de aquí de color sí es exactamente a la mitad de todo, porque obviamente lo dibujé y lo puse así para que fuera así. Entonces, el problema se puede resolver por varios métodos. Aquí, sí puedes encontrar una solución, pero no explícita. Con trigonometría, con geometría analítica, con cálculo, puedes encontrar que la solución cumple una ecuación trascendental, que es esta de aquí, donde R, el radio chiquito, es 2 coseno de beta por el radio grande, y 2 coseno de beta es aproximadamente este número. Entonces esta es como la relación que tiene que cumplir para que el área que pueda apostar la cabra sea exactamente la mitad. Pero aparece esta ecuación trascendental. ¿Por qué es trascendental? Porque aparece un seno y aquí aparece también la misma variable afuera. Ahora, esta ecuación en un principio no tiene una solución de analítica de forma cerrada, pero lo que vi en el video fue que en el 2020 un señor llamado English encontró una fórmula cerrada para esta ecuación, que se ve de esta manera. El radio se ve como el 2R coseno y esta beta se ve como este cociente de integrales complejas, ¿no? Si se fijan, esta función que aparece aquí abajo es esta misma, sin el 2, y aparece z sobre la función y dz sobre la función, y donde la curva con la que se integra es esta de aquí, es esta circunferencia. Entonces es importante señalar que, bueno, el teorema que usó es una consecuencia de la forma integral de Cauchy, el teorema que utilizó este señor, y lo que usó en realidad fue demostrar que en este conjunto estaba el cero. Entonces, a pesar de esta elegancia que se ve, pues en un cálculo, para calcular realmente esta integral es algo complicado, ¿no? Realmente, si ustedes la ven así, pues no le dan ninguna idea intuitiva de cuál es la solución o cómo se ve, ¿no? Porque son integrales complejas. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo imaginarme las cosas así tan complejas, ¿no? De hecho, mientras yo leía el artículo donde demostró esto, encontré que él mismo descartaba la posibilidad de usar el método de Bunningston-Seward para resolver este problema, ¿no? El autor menciona que, y lo voy a leer textualmente, una desventaja de este método, el de Bunningston-Seward, es que es inestable al sumar constantes. Con esto queremos decir que una solución de una ecuación de la forma f de beta igual a 0 podría derivarse por medio de este método, mientras que en el correspondiente caso no homogéneo, f de beta igual a c, es difícil implementar y conduce a expresiones que no se pueden evaluar de manera sencilla. Resulta que este es el caso para esta ecuación donde f de beta es igual a esto y c es igual a pi menos, ¿no? Entonces nosotros, y en la tesis, vamos a probar que esta afirmación no es del todo cierta y que sí se puede aplicar el método para resolver esta ecuación. Y para mí, en lo personal, resulta una solución más bonita, ¿no? Y como también, ya como opinión personal, pues yo nunca en todas las cosas que he hecho, nunca he visto lo que él menciona, nunca he visto que sumar constantes complique más o no la ecuación, realmente. Entonces, no sé, yo lo que yo pienso es que se atoró y no ya no supo qué hacer, ya lo que pienso. O yo soy el loco y a mí me encanta la talacha y por eso lo dicen.
Entonces vamos a comenzar con esta función, ¿no? Que sería como la que queremos encontrar la solución. Sin embargo, como les dije, esta va a tener dos problemas. La primera es que esta función, esta ecuación tiene una infinidad de ceros. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el cero que necesitamos? La segunda es que esta función es entera, que quiere decir que no tiene ninguna singularidad, se evalúa en todos lados, entonces no hay ningún corte de rama donde yo pueda integrar ni nada. Y bueno, aquí se ve como una gráfica de esta función en los números complejos. Aquí se ven los ceros reales en estos. Aquí tiene un cero, aquí otro, y para allá va a tener más. Y tiene también estos ceros complejos aquí. Y de hecho el que nos interesa es este de aquí. Este pequeño de aquí es el que nos interesa. Y el que nos da la información, ¿no?, que requerimos nosotros, pues son otros ceros que aparecen por la propia ecuación. Entonces, este fue el primer problema. Cómo tú transformas esa ecuación a otra ecuación que tenga el cero que tú quieres. Y en particular tú quieres que solo tenga ese cero. ¿Por qué? Porque si tiene más te va a salir un polinomio de grado 3, 4, 5 que pues ya saben que son más difíciles de resolver. Y que además la nueva ecuación tenga un corte de rama finito, porque la curva que necesitamos tiene que ser finita. Entonces me habló Dios y me dijo: cambia la variable por el cosecante de menos z sobre d. Cada una de las cosas que aparece aquí no es porque sí, todo tiene su porqué. Un poco de una explicación por qué tiene que ser este es porque esta cosecante en realidad es un logaritmo, y el logaritmo cumple que sus imágenes son franjas, y en particular la imagen de esta cosecante es una franja de 0 a pi, es esta franja de aquí. Si yo le divido sobre 2 se convierte en la franja de 0 a pi medios, y entonces eso hace que la imagen de esa función esté aquí y capture este 0. ¿Por qué lo multiplico? ¿Por qué lo evalúo en menos z? Para que la solución de esta de aquí sea positiva, por eso es el menos z. Pero en sí lo que pasa es que como esta función al hacer este cambio de variable, la nueva función va a tener solo los ceros que se encuentran en la imagen del cambio de variable que hiciste. Entonces yo al aplicar este cambio de variable solo capturo este cero que es el que me interesa. Y de hecho la cosecante ya se sabe que de por sí tiene corte de rama. Entonces al hacer el cambio de variable tenemos esta nueva ecuación que va a tener un único cero, que va a ser este, y va a tener un corte de rama. Entonces ahora vamos a aprovechar que la solución de esta última ecuación es positiva, y vamos a separar, vamos a despejar esta variable, ¿no? Aquí, como nosotros estamos tomando una raíz compleja, en realidad no podría yo separar raíces y demás porque no es válido, pero yo estoy pensando en la solución positiva, en la única solución que tiene esto y que es un número real. Entonces yo la separo así. Si yo me quedara con esta de aquí, esta raíz no tendría un corte de rama finito, también tendría como corte de rama el eje imaginario. Entonces yo la separo como esta raíz de aquí, que como función no son iguales, pero como ecuación y solución sí es lo mismo. Entonces voy a tener esta ecuación de aquí, y con esta es la que voy a trabajar. Voy a definir la función f de z igual a esta de aquí, y voy a calcular, voy a usar el método para encontrar cuáles son los ceros de esta función. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Es analítica, de hecho el corte de rama es el intervalo menos 1, 1. Tiene un polo siempre en infinito, en los extremos se comporta así. F más y F menos se ven de esta manera. Esta de aquí es la función signo. Debido a la cosecante se comporta distinto entre menos 1 y 0 y 0 y 1. Entonces tiene que aparecer esto para simplificar. Y aquí está el valor absoluto, ¿no? Esta de aquí es la arcosecante hiperbólica, la inversa de la secante hiperbólica. Y igual aparece cuando nos aproximamos por arriba y por abajo. Entonces la función a de t la define igual, que como dice en el ejemplo anterior. Los límites estos van a existir, de hecho también van a ser iguales a 1. Y entonces igual por esta propiedad, el logaritmo de a de t se va a ver como 2i por esta arcotangente de aquí. Igual no es difícil ver que esta función arcotangente va a estar acotada, va a ser continuamente diferenciable, entonces este logaritmo va a ser Euler continuo, y también se prueba que en los extremos también va a ser Euler continuo. Entonces ahora sí, por el método de Bruns-Sociewar se puede descomponer en esta, admite esta representación donde ahora la función s tiene polos en z igual a menos 1, en z igual a 1, y gracias a lo probado, entonces sus órdenes son también 0, entonces en esos puntos va a tener singularidades removibles y va a tener un polo de orden 1 en infinito. Entonces la serie de Laurent de la función f se ve así. La exponencial como antes es esta misma, pero con la función θ de t ahora la de este caso, ¿no? Y la curva de integración es la de menos 1 a 1. Multiplicando estas dos series vamos a tener
esta de aquí, ¿no? Como términos extras, ¿no? Porque acuérdense, esas series son infinitas. Pero igual que en el caso anterior, como tienes singularidades removibles en -1 y 1 y un polo simple en infinito, la función S se va a ver como este polinomio lineal. Y comparando coeficientes de estas dos, pues entonces tiene que ser este polinomio. Por lo tanto, la solución es el único cero de la función S y en particular de la función f va a ser este de aquí, que desarrollando te queda pi sobre pi menos 2 menos m0. En términos de la variable original, que si se acuerdan nosotros queríamos obtener beta, que es la que nos interesa, entonces beta va a ser la cosecante de menos z0 sobre 2, que fue el cambio de variable que hicimos. Entonces este número de aquí va a ser la única raíz real de esta ecuación de aquí. Bueno, no la única, no, pero la que nos interesa. Entonces, recordando que la longitud de la cuerda es 2r por el coseno de beta, vamos a tener que va a ser 2r por el coseno de esta cosecante, ¿no? Y usando propiedades de trigonométrica llegamos a que coseno de la cosecante de esto es igual a la raíz de 2 menos 2 sobre z0. Entonces, simplificando un poco las cosas y poniendo todos en una sola ecuación, vamos a obtener el siguiente resultado, que pues me tomé la libertad de ponerle mi nombre. Entonces, la solución del problema de la cabra viene dado por esta de aquí. La raíz cuadrada de 2 menos 2, esta cosa está a la menos 1, de esta integral de aquí. Y si nos fijamos, como les dije, esta integral es completamente real. Ya no hay ninguna integral compleja ni nada así extravagante, ¿no? Obviamente la ecuación podría para gusto ser más complicada, ¿no? Para mí en particular se me hace más chida, porque no aparece nada de integral compleja. Y de hecho para aproximar hasta incluso es mejor, ¿no? Porque en aproximar integrales reales es más sencillo. Que aquí lo que menciono, ¿no? Otra cosa a mencionar es que aunque parecen también complicadas para todos los métodos, para todas las ecuaciones que trabajes, siempre te va a salir este tipo de integrales al cotangente de alguna función aquí, ¿no? Eso siempre va a aparecer. Como es obvio, y por lo cual no puse una respuesta, las integrales que te aparezcan no van a tener una primitiva a simple vista, ¿no? Sin embargo, pues tampoco las otras funciones, ¿no? El logaritmo en realidad es una integral y eso no tiene una representación, ¿no? Si yo te pregunto el logaritmo de 7.5, pues no me lo puedes decir, tienes que calcularlo como una calculadora. Entonces lo chido de esto es que es una fórmula cerrada, ¿no? O sea, el resultado es esto, ¿no? Se puede ver complicado, lo más complicado que quieras, pero es eso, ¿no? Y además estamos trabajando con ecuaciones trascendentales, ¿no? ¿Por qué tendría que ser sencilla la respuesta? Ahora, esta es una gráfica que me tomé la libertad de poner. Utilicé el software Matemática para calcular la integral, la representación obtenida por Bridge. El número de acá abajo es una cantidad de decimales que calculé y la gráfica de arriba es el tiempo que tardó en segundos. Entonces se puede ver que la técnica de Bridge o la representación de él pues tarda muchísimo más que calcular por otros métodos numéricos la integral real que obtuvimos nosotros. Entonces, como última aplicación del método, va a aparecer la inversa del logaritmo integral. Que esta función ya va a cumplir las dos propiedades que buscamos, va a tener un número finito de ceros, va a tener corte de rama, pero va a tener un problema extra que no nos hemos encontrado antes. Entonces, como contexto, el logaritmo integral se define como esta integral de aquí. Integral 0x de 1 sobre el logaritmo, ¿no? Que si lo graficas se ve de esta manera. Obviamente, si la x es mayor que 1, esta integral, pues aquí abajo va a tener una discontinuidad, ¿no? Entonces esta integral cuando x es mayor que 1 se interpreta mediante el valor principal y se grafica así, ¿no? En 1 pues tiene una discontinuidad, se va para menos infinito y así se ve. Esta función se puede extender analíticamente a todo el plano complejo mediante esta representación en serie. Y debido a este logaritmo del logaritmo va a tener un corte de rama de menos infinito a 1 de hecho. Entonces, ¿por qué es importante el logaritmo integral? El logaritmo integral aparece en teoría de números, por ejemplo, ya que el teorema del número primo establece que pi de x es la cantidad de primos menores o iguales que x que hay, es asintóticamente equivalente a la función li. De hecho, este resultado fue probado por Hadamard en 1896 y después se probó una refinación de que pi de x se puede ver como li de x menos li de 2 más este término de aquí, ¿no? Que crece como este término. Y de hecho un resultado más fuerte es que suponiendo la hipótesis de Riemann se puede probar esto de acá.
Ahora, una consecuencia del teorema de nuevo primo es que también te puede dar una aproximación para el enésimo número primo, que te dice que el enésimo nuevo primo es asintóticamente equivalente a la inversa de la función i. Y aquí está una grafiquita, ¿no?, de la función i con el enésimo número primo, que está muy pegada, ¿no? Entonces, otros ejemplos, ¿no?, esto ya se ha desarrollado. Macías y Robin encontraron que el enésimo número primo se puede ver así, que si se fijan, este término de error de aquí es exactamente el mismo que para el término de número primo. Y en 2013 Arias de Reina y Toblis demostraron que la hipótesis de Riemann es equivalente a esta afirmación de aquí. Entonces, conocer una representación precisa de esta inversa del logaritmo integral nos da un mejor entendimiento para el enésimo número primo. En 1902 Cipolla dio una representación en serie de esta, que se ve como de esta manera, como es un término de error, donde estos polinomios que aparecen aquí se pueden calcular como una forma de recurrencia, ¿no? Pero esta cosa de aquí no es una fórmula cerrada como tal, ya que te da hasta una cierta n una representación y después te da un término de error. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la inversa de esta función? Nosotros vamos a empezar considerando esta ecuación, y de x igual a y. Para valores de y negativos, si nos fijamos en la grafiquita, ¿no?, sumar y restar y es subir y bajar esta gráfica. Entonces, si yo le resto un y negativo, esta gráfica va a subir y va a tener como que dos ceros. Pero si yo la bajo, va a tener un único cero por aquí, ¿no?, que va a ir bajando y va a estar aquí apareciendo. Entonces, aunque eso suceda en un principio, pues yo voy a considerar esa ecuación de ahí con y mayor o igual que 0, para que en un principio solo tenga una. Vamos a aplicar este cambio de variables porque, como les dije, tiene un corte de rama la función logaritmo integral, pero desde menos infinito a 1. Aplicando este cambio de variable va a tener un corte de rama finito, que va a ser de hecho el intervalo 0,2. ¿Por qué 0,2 y no escogí 0,1? Pues porque para que queden mejor unas cuentas ahí, por ahí. Entonces esta función va a ser analítica ahí. Va a tener, en este caso, ya no va a tener un polo, va a tener una singularidad removible en infinito. Ahora no va a estar acotada en los extremos, se va a comportar así en el 0 y se va a comportar así en el 1, en el 2. Los límites unilaterales se ven de esta manera, donde ahorita les digo quién es R, quién es I y quién es gamma. Y F más sobre F menos se va a ver así. R de t es la parte real del logaritmo integral de esto, que calculando la fórmula de forma explícita es este integral de aquí, real, y este término de aquí también ya es real. La parte I de t es la parte imaginaria, que se ve como este integral en este intervalo, y es 0 en este de aquí. Y gamma de t es 0 si estás en 0 y 1 y pi si estás entre 1 y 2. Entonces así se ve. Por esta identidad vamos a tener que lo mismo, este logaritmo se ve como esto de acá. Ahora aquí encontramos otro problema que no habíamos encontrado nosotros. Si nosotros nos quedamos con esta representación de la cotangente, resulta que para algunos valores de t entre 0 y 2, bueno, para algunos valores de y positivo, este término de aquí abajo se anula. Es decir, vamos a tener algo del estilo 1 sobre 0. Pero lo podemos arreglar considerando esta otra representación, que como función es la misma. Nada más se usa una propiedad de la cotangente y demás, ¿no? Entonces lo que se hace es sacarle menos pi medio, le pones un menos y lo volteas. Y estas dos cosas son iguales. Y entonces aquí ya no vamos a tener ningún problema. No es difícil ver que esta función es acotada y continuamente diferencial, entonces el logaritmo es del continuo. Pero en los extremos ahora vamos a tener un problema. Si nosotros vemos el comportamiento de la función en los extremos, vamos a tener que en 0 se comporta de esta manera. Y esta función no es continua en 0, por lo tanto tampoco va a ser Holder continuo ahí. En t igual a 2 también se comporta de esta manera, y entonces tampoco va a ser Holder continuo en 2. Y si recordamos, una de las hipótesis que necesitamos para aplicar el método es que también sea Holder continuo en los extremos. Sin embargo, a pesar de esto, vamos a ver que aún así podemos aplicar el método. Entonces, por el teorema, la función f tiene esta representación, donde tiene polos senos en z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2 y en infinito, está por acá. Entonces, ya que nosotros no podemos aplicar las fórmulas que habíamos visto, ¿no?, para R0 y R1, porque no son Holder continuo. Entonces, sin embargo, vamos a estudiar bien las funciones y darnos cuenta que la función f se ve de esta manera, se comporta de esta manera. Aunque esta exponencial no podemos asegurar que se comporta de una cierta manera, lo único que podemos decir es que es más débilmente singular que z a la menos v para todo v mayor que 0. Por lo tanto, al hacer este producto de estos dos, vamos a tener que s de z se va a comportar de esta manera.
es decir, va a tener un polo simple en z igual a 0. En z igual a 2 la función f se comporta de esta manera. Y pasa lo mismo, esta exponencial va a ser solamente más débilmente singular, que esto de más débilmente singular es una definición que se trabaja en la tesis, ya no la vamos a poner aquí. Y hacer el producto de estos dos nos va a quedar que esa de z se comporta de esta manera, es decir, va a tener una singularidad removible en 2. Entonces en este caso la función s va a tener un polo simple en 0, una singularidad removible en 2 y una singularidad removible en infinito. La serie de Laurent de f se ve de esta manera, la exponencial se ve de esta manera con esta nueva teta y el nuevo intervalo. Al hacer el producto te queda esto de acá. Ahora como tiene singularidades removibles en 2 e infinito y un polo en z igual a 0, entonces en este caso la función se va a ver de esta manera. Comparando coeficientes vamos a obtener que la función es esta de aquí. Es una función racional, ¿no? Que en realidad es un polinomio. Entonces el único cero de esta función, que va a ser el cero de f, va a ser este de aquí. Pero en términos de la variable original, x igual a este término de aquí va a ser la solución de esta ecuación, que por construcción va a ser el valor de la inversa en y. Entonces para concluir, juntando todo en un solo término y simplificando algunas cosas, vamos a tener el siguiente resultado. Si x es mayor que 0, la inversa de la función logaritmo integral va a estar dada por esta representación, que como les dije, a lo que yo investigué es la primera representación analítica y cerrada de la inversa de la función logaritmo integral que existe, ¿no? Y se ve de esta manera, donde la r y la i están definidas como los vimos. Como una observación, es que trabajando más con esta ecuación se puede probar que esta ecuación no es solo válida para los números reales, sino también para cualquier número complejo con su parte real positiva. Y mediante un análisis más exhaustivo se puede probar que incluso si la parte real de x es menor que 0, también esta fórmula es válida, siempre que su parte imaginaria se queda acotada por este término de aquí. Pero pues para lo que se ocupa en la tesis, pues solo hace falta ver este de acá. Entonces, aquí ya como cosa extra, existe esta constante, que la constante de Ramanujan-Sörder es el único cero de la función. Si se acuerdan, el logaritmo integral bajaba y después volvía a subir. Pues el punto donde se anula se le conoce como la constante de Ramanujan-Sörder, que va a ser el valor del logaritmo integral en 0, la inversa. Y esta es la primera igual fórmula cerrada que existe para esa constante. Entonces, conclusiones. El método te puede ayudar para tres cosas, o bueno, para muchas cosas, ¿no? Pero las tres más importantes es, como les dije, para localización y conteo de ceros. Porque el método no solo te dice dónde están ni cómo se ven, sino cuántos son, ¿no? Como vimos en el ejemplo, bueno, aquí no, aquí, ¿no? Dado el cambio de variable utilizado, creo que lo escribí medio mal. Bueno, nos da información, ¿no? Como vimos en el ejemplo de la cabra. Tomando un cambio de variable adecuado, nosotros podemos localizar el cero y saber si tiene ceros o no en esa región. Nos da fórmulas cerradas para ceros, ¿no? Como vimos en el problema de la cabra y en el otro problema, que no solo proporcionan una aproximación numérica, ¿no? Sino también expresiones analíticas que en algunos casos puede brindar información cualitativa explícita sobre los ceros que varían en función de los parámetros del problema. Y como tercero, que esa ya fue más capricho mío, pues la construcción de funciones inversas. En realidad resolver una ecuación es casi lo mismo que encontrar la inversa de una función, ¿no? Y como vemos en el ejemplo del logaritmo integral también. ¿Por qué usé el logaritmo integral? Primero porque no había ninguna representación, y otra para ejemplificar que no solo sirve para ecuaciones que se ven como seno y no sé qué, ¿no? Sino para funciones que se ven más complicadas, como una función que está en términos de una integral. Pero sería todo, entonces, por mi parte. Entonces, Fuchi, la fórmula chicharronera, y sí, el método Brinson. Gracias. ¿Hay preguntas? La primera, tal vez me perdí un poco, pero en dos cuentos tienes que S era una cosa más O de Z a la menos N, y en la siguiente línea ponías S es esto y lo truncabas. Entonces dijiste que no importaban esos términos, pero ¿en qué sentido no importaban? ¿O por qué puedes truncar la notación, no? Aquí no. Esta es una de estas.
Ajá. Esta es la serie de Laurent de F, ¿no? Ajá. Y aquí van a aparecer más términos porque es una serie no infinita. Ajá. Esta exponencial también es una serie infinita. Y entonces yo al multiplicar estas dos, pues primero me va a quedar li por 1. Bueno, 1 por todo esto. Entonces me va a quedar li menos esto más los demás. Después esta m0 por este de aquí. Me va a quedar esta de acá. ¿Dónde está? Sí, esta m0. Y al multiplicar esta por 1 también me va a quedar esta de aquí. Entonces, ¿por qué no me interesa? Porque debido a la teoría se puede ver que la función S se tiene que ver de esta manera. Ah, claro, porque eso Entonces, solo me va a importar hasta el término z a la menos 1 de la representación, ¿no? Y solo z a la menos 1 solo va a aparecer cuando multiplique este por este y este por 1. Ya cuando multiplique este por los demás términos me va a salir z a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5. Ah, sí, estoy de acuerdo con eso, pero mi duda es por qué justamente no importa lo demás. O sea, ¿por qué si concluyes que ese es exactamente igual a eso y ya desaparece la parte cuadrática? Ah, sí, de hecho, porque si tú calculas las demás series, aquí como van a aparecer otros coeficientes aquí, m1, que m1 sería t por esto, y m3 sería t cuadrada y demás, pues va a resultar que de hecho pues todos los demás términos de aquí sí van a ser 0. O sea, todos los coeficientes que aparecen aquí se van a cancelar y todo lo demás va a ser 0. Es porque a priori tienes que ese solo tiene un 0. Aquí porque, por lo que vimos, ¿no? Porque como esa es una función racional, es suma de sus partes principales, que fue lo que se menciona en el teorema, ¿no? Ese como ese tiene una singularidad removible en infinito, la parte principal en infinito es este término de aquí. Es decir, ese 0 es el límite cuando la función tiene infinito. Valor. Y este de aquí es la parte principal en 0, 1 sobre z. Y solo aparece 1 porque es un polo simple. Entonces, debido a eso, yo puedo asegurar que la función S se tiene que ver así. Y debido a esta representación, comparando coeficientes, pues esta S0 tiene que ser este de aquí. A1 tiene que ser este. Y todo lo demás, de hecho, se va a anular. Y de hecho, eso también es muy interesante porque los términos que aparecen acá van a aparecer cosas con el logaritmo integral, con la y, con unas integrales, y va a resultar que todo va a ser 0, todo se va a anular. Y de ahí puedes sacar hasta expresiones raras, ¿no? Que la integral de no sé qué más otra cosa es igual a 0. Otra duda, ¿checaste qué pasa con el método de la cabra? ¿Qué tan rápido converge el método de Newton? No, los chequé. No, porque en sí no sé mucho de aproximaciones numéricas. No bien lo que usé fue justo el programa matemática que usé, ¿cómo se llamaba? Y tiene varios métodos ya por defecto, ¿no? Para calcular integrales. Usé la función n-integrate con el método, decía como doble exponencial, algo así que miré, estuve probando todos y miré que ese era el más rápido, y con ese fue el con el que hice esta gráfica, ¿no? Con el doble exponencial, pero en realidad yo no sé cómo funciona, ¿no? Pero pues si no te paso la integral y te fijas, ¿no? Y me cuentas, si tú sí sabes. Yo no sé cómo. Solo porque como que ¿hay más preguntas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tomas una ecuación trascendental que ya de por sí no tiene soluciones? ¿Hay una parte del método de Batrona? Una que no tenga. Me va a salir. Me va a salir que no tiene ninguna singularidad la función S. Porque así toda la información te da el orden de los polos de la función S. Es la que te dice cuántos ceros va a haber. Si tiene un polo, en este caso si se fijan solo aparecía un polo, ya sea en el punto inicial, en el final o en el infinito, y eso hacía que solo tuviera un cero. Entonces, dependiendo de cuántos polos tenga en cada uno, la suma de ellos va a ser de hecho el orden, la cantidad de ceros que va a tener la función. Y entonces, si hacemos eso, seguramente lo que va a pasar es que todo va a ser analítico y la función S no va a tener ningún polo, entonces va a ser una constante nada más. Y entonces la función f va a ser solo la exponencial, que no va a tener ningún cero. Todo eso va a pasar. Le agradecemos de nuevo a Francisco. Y otras de café y galletas.